y el Paco. Licenciada, Giovanni. lo puedo decir en mis términos, ¿no ve? Claro, por supuesto. Para mí la mediana es como la media, solo que esta es más exacta, para decir exactamente el punto medio entre los datos que estamos evaluando. Giovanni, no es como la media. Es una medida también de tendencia central, pero no es como la media. La media o promedio se obtiene dividiendo, sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos. En cambio, en la mediana, ¿qué es la mediana? Ahora ahí está resaltado yo soy. Voy a poner un poquito de zoom, por favor, licenciado. Porque en realidad la mediana es el punto central de la muestra, que puede tener dos tipos de operaciones para sacar la misma, ¿no? Cuando se trata de números o datos impares y datos pares, podría ser. Noemí Guarachi, que es la mediana. Noemí. Licenciada, sí, ¿quién? Yo soy. Sí, puedo molestarle pidiéndole, por favor, que el documento que tiene, como el anterior, nos puso zoom. Si le puede dar zoom, por favorcito. ¿Ya? Lo que pasa es que después no lo... Bueno, voy a achicar un poco a la medida de mi interés, porque es que no sé quiénes están en clase, ¿no? Okay. Okay. Ahora sí, Josué, ¿puede verlo? O quizás alargar esto inclusive un poco más. Por favor, sí. Ahora sí, gracias. 164%, ya. Dele. Sí. ¿Qué es la mediana, Josué? Álvaro nos va a ayudar. Álvaro Arturo. Ay. Sí, Álvaro Arturo. Ya tenemos la buen día. Bueno, la mediana divide al conjunto de observaciones o de datos en dos, exactamente en dos partes iguales. Muy bien. ¿Y qué es? Pero divide, esa es su función, dividir el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. ¿Pero qué es la mediana? Es un estadístico de posición central. Muy bien. Eso... lo que está en rojo más. No sé, ¿usted qué ha entendido? Dígame, ¿qué ha entendido? ¿Qué es la mediana? Sí, divide la información en dos partes iguales. Muy bien. ¿Qué es la mediana? También divide la información ordenada en dos partes iguales. ¿Pero qué es? Bueno, entendí que el 50%, bueno, lo dividen 50% y 50%, ¿no? El 50% está por debajo de la mediana y el otro 50% por encima de la mediana. Entonces, así vemos una distribución simétrica de los datos. Simétrica en cantidad, pero en valor no. No sabemos qué valor está mal. No es simétrica la mediana. Es el valor de la variable. He resaltado con rojo, he subrayado. ¿Qué más tengo que hacer, chicos? El valor de la variable.
Efectivamente, tiene muy bien buena la idea. ¿Cómo se obtiene la mediana? La mediana se obtiene ordenando los datos y dividiendo entre dos. O sea, divide la información en dos partes iguales. Ya sean pares, impares, ya son esas sutilezas, digamos, del cálculo de la mediana. Pero ¿qué es básicamente? Es el valor de la variable. Por ejemplo, si estoy midiendo el peso y el peso es 75 kilos, la mediana es 75 kilos, ¿qué quiere decir, Álvaro? Mediana 75, ¿qué quiere decir? Que para ese valor el 50% por debajo están los datos, el 50% por debajo y el otro 50% por encima de ese valor, de 75 kilos. Muy bien, pero está dudando de 75 kilos. La mitad de la población tiene menos de 75 kilos y la otra mitad tiene más de 75. Miren, aquí dice P de X es menor o igual que ME. ¿Qué quiere decir? Es la proporción de los datos, ¿no? Del valor de la variable, que es menor o igual que el valor de la mediana, es el 50%, o sea, es el 0,5. Es la proporción, es el 0,5. Si fuera el porcentaje, diríamos 50%. Pero es el valor de la variable. Entonces, 50% de la población tiene menos de 75 kilos y 50% de la población tiene más de 75 kilos. ¿No ven? ¿Estamos de acuerdo? Si X fuera igual a 3, cuando X es la variable X, variable número de hijos. Espera, 75. X es la variable número de hijos. La mediana es 3. ¿Qué quiere decir Víctor Osnayo? Vamos a suponer que tenemos n individuos. Ya, n individuos, ¿sí? En una muestra de n individuos. Ya. Se tiene una muestra de n individuos, hemos investigado la variable número de hijos. Hemos calculado la mediana y hemos encontrado que eso es 3. ¿Qué quiere decir? Que el 3% tiene la mitad de datos. Para mí, ¿no? Estamos midiendo la mediana, una medida de dispersión de una variable. No, Víctor. ¿Cuál dispersión? No hay dispersión aquí. Recién estamos en medidas de tendencia central. Ya, pero no lo entendí. A ver, es que no estoy escuchando bien. A ver. Ya, a ver. Tenemos una muestra de n individuos. Vamos a suponer. Es n igual, para que nos igual a 100. Y a n igual a 100 individuos. Hemos investigado la variable número de hijos. 50%. Ya. Hemos calculado su mediana y resulta ser 3. ¿Qué quiere decir esa mediana? Que el 3% del total. No sé cómo responderle, licenciado. Ya, Doris nos puede ayudar, Doris Alejandra. Sí, Lice, buen día. Buenos días, Doris. El 3 es el número que está en el centro de todas las variables. ¿Cuántas variables hay? 100. No hay 100 variables, hay una variable. La variable es una variable con una muestra de 100 individuos. La variable es el número de hijos que tiene cada individuo. Ya, muy bien. Es decir, la mediana es 3, quiere decir que el centro, el 50% de las personas, o de los individuos,
tienen más o menos 3 hijos. No sé. ¿Así? Más o menos 3 hijos, sí. O sea, lo que quiero decir que el número del centro entre todas estas individuos es el 3. Pero si es par y si es impar, etcétera, no sabemos, ¿no? Y más o menos 3 hijos, más o menos. En estadística, más o menos no existe. Existe el más o el menos. En este caso, porque más o menos no está especificando qué cosa, tiene más o menos 3 hijos. A ver. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Licenciada, sería el 50% de los individuos tienen más de 3 hijos y el otro 50% tienen menos de 3 hijos. Muy bien, señorita. A ver, otra vez, Taitiara. Ya, el 50% de los individuos tienen más de 3 hijos. El 50% de los individuos Tienen más de 3 hijos. ya. Y el otro 50% de los individuos tienen menos de 3 hijos. Muy Dice, bien. creo que aquí no estaríamos tomando los que tienen 3 hijos, entonces debería ser el 50% de los individuos tienen más o igual a 3 hijos y el otro 50% tiene menos o igual a 3 hijos. Muy bien. Pero aquí, así como he hecho la observación, aquí se ha hecho la observación, ¿no ve? Que está muy bien la observación. Pero ¿qué hemos dicho? Que también lo que sucede es que perdemos un poco de precisión ahí, porque el igual estaría 2 veces, ¿no? Así como dice usted, tienen más de 3 hijos y el otro 50, decía Taitiara, que el 50% de los individuos tienen más de 3 hijos y el otro 50% tiene menos de 3 hijos. Y los iguales, entonces podemos poner aquí o igual, y aquí resulta que estamos contando 2 veces el igual. Ambas interpretaciones están correctas. Podemos decir simplemente, uno tiene más de 3 hijos y el otro 50 tiene menos de 3 hijos. O también podemos decir más o igual, menos o igual. ¿Ya? Muy bien, Taitiara y la señorita que luego ha participado. Tenemos que precisar el concepto, jóvenes. Finalmente, un ejemplo 2 decía, no hay que perder de vista qué es la variable y cómo lo estamos. No podemos decir varias variables. Bueno, si tenemos varias variables, que se va a dar el caso, estamos en el caso multivariable. Cuando averiguamos número de hijos, edad, peso, ingreso, el número de mascotas, número de vehículos, nivel de instrucción, así. Cada uno es una variable, entonces tiene múltiples variables. Pero ahorita estamos analizando, aprendiendo a analizar más bien una sola variable. Ya, permítame un segundito. Esto. X1, 2. X1, 6. Perdón, X2, 6. X3, X4, 0. Víctor Usnayo, la Sí, variable Liz. X es la variable número de mascotas. Uno. Sí, número de mascotas. El uno. Ya. Entonces, hemos hecho la investigación, digamos así. De una variable.
de una variable. Le preguntamos a la persona 1, ¿cuántas mascotas tiene? Y responde 2 mascotas. Pueden ser gatos, perros, conejos, no sé, lo que sea, solo mascotas. A la persona 2 le preguntamos, ¿cuántas mascotas tiene? 3 responde. La persona 3, ¿cuántas mascotas tiene? 1. La persona 4, ¿cuántas mascotas tiene? Ninguno. En promedio, ¿cuántas mascotas tienen estos individuos? ¿Cuántas? ¿Qué voy a calcular? El promedio sería el 1.5. No le he oído, señorita. Tendría que ser 2, Lice, porque no hay un peso y medio. ¿O no? Tendría que ser 2, sí, 2 pesos, porque no hay un peso y medio, ¿no? Ya. Entonces, si, ¿Cómo si calcular? 6, la variable, la frecuencia, dividido por el total de 6 dividido por 4, ¿no? 6 dividido entre 4 es 1.5. 6 dividido entre 4. Ha sumado 2 más 3 más 1 más 0. Claro, todas las frecuencias. Muy bien. Y ha dividido entre el número de datos, ¿no ves? Sí, En realidad ha sumado el valor de la variable y ha dividido entre el número de datos, ¿no? Los sí. valores que ha tomado la variable y ha dividido. Es valores. 1,5. Sí, Cuando hablamos de la media, la mediana, etcétera, no precisamente coincide con un dato ya existente. En este caso, hablando del promedio, se pueden dar fracciones. Hemos dicho, uno puede tener 1,5 hijos. ¿Por qué no? En promedio. En promedio. El número medio de hijos por familia creo que es ahora 3.7. ¿Quién tiene 3 hijos y 0,7 de qué tiene, no? O sea, para ser menos agresivos quizás podemos pensar 1,5 autos. Si fueran autos, ¿qué tengo? Tengo un auto y la mitad, ¿qué quiere decir la mitad? La mitad cortada en forma vertical, en forma horizontal, tengo las llantas y el volante, ¿qué tengo? Podríamos imaginar. Pero no importa, aquí el promedio puede darnos una cifra fraccional, nos puede dar un dato que aparentemente es ilógico en este caso, 1,5, como usted estaba haciendo la observación, Víctor. Pero es que es en promedio, eso quiere decir que hay gente que tiene más de un hijo y otros que tienen menos de hijos. En promedio tienen 1,5 hijos. El promedio es 1,5 hijos. Puede ser fracción, por favor, puede ser fracción, y no necesariamente va a coincidir con un valor que tome la variable. ¿Ya? ¿Cuál es el número medio de mascotas entonces, Víctor, en este caso? Carolina Medina. Sí, licenciada. ¿Cuál es el número medio de mascotas? De 3 a una mascota, puede ser, licenciada. No, no creo que pueda ser. ¿Cuál es el número medio de mascotas? 1.5. Muy bien, gracias, compañero. Hay gente que está despierta, ¿no ve? El promedio es el número medio. ¿No ve? Número medio, promedio. Ay. ¿Cuántas mascotas? Perdón. No, así.
Ah, a ver, déjenme pensar un ratito. Pasen. Oye, Si fuera tan amable, Víctor, apague su micrófono. ¿Cuánto por ciento de los individuos tienen menos de una mascota? Sería el 20%. Ok, ¿cómo ha calculado? Ese todavía no Si está. son, Ya, ¿qué es lo que? si son 5 datos, significa que es el 100% de los casos. Un solo dato sería el 20% y como solo hay un dato que... Ah, no, son dos, perdón, doctora, son 2,0. Sería el 40% de los individuos tiene una mascota, menos de una mascota. Está corrigiendo. ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿Está bien? ¿Apoyarla o decir que no? No sé. ¿Alguien? Sí, sí está bien, dice. 40%. No, ok, muchas gracias. La variable X, aquí está NI. No es necesario hacer esto. Como lo ha hecho la señorita, está bien. X1 es 0, y las veces que se ha repetido es 2. X1, el valor es 1 y es una vez. El otro es 2 y es una vez. Y el otro es 3 y es una vez. Son los 5 datos. Entonces, en total tengo 5 personas. Digo, está bien, 5 individuos, ¿no? Voy a calcular el FI, así para hacerlo más formalmente, ¿no? Que no es necesario, como lo ha hecho la señorita, les repito, está muy bien. Un análisis más rápido. No está. ¿Así ha hecho, señorita? Cuando hemos dicho cuánto por ciento de los individuos tienen menos de una mascota, entonces es 40. Menos o igual a una mascota, ¿cuánto será? Está muy bien. ¿Cuánto por ciento de los individuos tienen menos de una mascota o una mascota? Ariana Alexandra. Ariana. Ariana.
Daniela, ¿cuánto por ciento de los individuos tienen? El 20% tiene una mascota o menos. Una mascota menos. Ahora dígame, ¿qué quiere decir ese menos? 20, voy a escribir lo que usted me está diciendo. 20% de los individuos tienen una mascota o menos. O menos. ¿Cuántos tienen exactamente uno? Uno. ¿Cuánto por ciento de los individuos tienen exactamente una mascota? 20%. Y tienen. ¿Y cómo ha obtenido eso? ¿Qué ha analizado usted? En la línea del P sub I, en el X1 está el 20%. En el X1, no, en el X2 está el 20%. ¿Este se refiere a este? Este sí. Ya, esos son los que tienen exactamente una mascota. Ok, bien. Totalmente de acuerdo. 20%. 20% de los individuos tienen exactamente una mascota. Listo. Hay que responder así. Muy bien. Ahora, le estoy preguntando, ¿cuánto por ciento de los individuos tienen menos de una mascota o una mascota? ¿Cuántos tienen cero? 40%. 60%. El 40% tiene cero, y si incluimos a los que tienen una mascota sería el 60%. Muy bien, muchas gracias. 60% de los individuos tienen una mascota o menos. Ahora, a ver, calculen la mediana de eso. ¿Cuánto es la mediana? ¿Del porcentaje Alicia o del X sub I? No, Porque del como X sub I vean. sería 1. ¿Cómo Perdón, sería? Alicia. Perdón. La mediana sería la que está al medio. 20% sería, Alicia, del porcentaje sería 20%, pero del X sub I sería 1.5, Alicia. No, a ver, un ratito. Calcule la mediana. Ahora le estoy diciendo que calculen la mediana de estos. 2,5. 2,5 dice Víctor. ¿Cómo ha calculado esa mediana, Víctor? O sea, las frecuencias sumo y lo divido por 2, porque estamos sacando la mediana, la mitad. O está mal. La mediana sería 1. Sería 1,5, licenciada. 1,5. Aquí otra mediana. Vamos a anotar el 0, el 1, el 2, el 3. ¿Cómo calculo la mediana? Divido n entre 2. Y n entre 2 es igual a 5 medios. ¿No? 5 medios. 5 medios es 2.5. Ya, ahora, ¿cuál es la mediana, Doris? Yo creo que lo saqué. Daniela, Sandra. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición. ¿Qué posición ocupa en este caso? Ya, la posición central. ¿Cuánto es ese valor? Por eso yo decía 1. Muy bien. Entonces, calculamos. Como este es número impar, es 1, 2, 3, el tercero. 1, 2, 3, el tercero. La mediana es 1. ¿Qué quiere decir que sea 1? No es 2,5, no es 1,5, es este. Este está bien. Muy bien.
¿Qué significa? Que el 50% tiene tiene menos o igual a una mascota. Ya. Tiene Menos. igual o menos Una mascota. mascota o menos, ya. Una mascota o menos y el otro 50% tiene una mascota o más. Claro que aquí podemos decir, ok, listo. Eso está, ¿no? Nos puede llevar a confusión estos cálculos, ¿no? Aquí Víctor ha calculado el punto central, pero la mediana es el valor de la variable. Aquí está la mediana, no aquí. Esto nos ayuda a identificar la mediana, que está posicionada aquí, el valor de la variable que ocupa la posición central, Pero la mediana no es la posición central, la mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central. Dice una consulta, en el caso de que fuera una muestra súper grande, cuando yo divido el n entre 2, solamente el resultado que me da es de posición, ¿no es cierto?, de la mediana, o sea, ¿dónde se encuentra la mediana? Así es. En este caso, siempre voy a redondear. Me está dando 2.5, pero mi mediana se encuentra en la posición 3. Su mediana se encuentra en la posición 3. Ah. Pero el resultado me da 2.5, entonces... Es que aquí, este es un número de datos impar, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el número de datos impar? Lo estamos haciendo porque ya hemos hecho el proceso anteriormente, por eso le estoy contando solamente 2,5, 1, 2, 2, 5, 2, 5. Esto le va a dar exactamente esta posición, la posición 3. ¿Cómo es el valor de la variable? Aquí está la fórmula. ¿Dónde estaba la fórmula? Creo que necesito ya la clase. Ah, hemos hecho del libro. El que ocupa la posición central, aquí está. No es que redondeamos. Aquí está. Lo voy a hacer grande. Aquí está. ¿De esto? Esto sí es par. Esto sí es par. Y si es impar, es esto. Aquí está. Esto. Dice, la mediana es el valor de la variable que ocupa la posición n más 1 sobre 2. Si n es impar. Pero si n es par, es el promedio de la variable. O sea, se toman los valores estos, miren. De los dos centrales. El que ocupa la posición n medios más que el que ocupa la posición n medios más 1 sobre 2. Ahora, si vamos al ejemplo, aquí está, este es n es impar. N medios es 2,5. Aquí estaríamos, ¿no? Impar. Es n más 1 sobre 2. ¿N cuánto es? 5. 5. Para ser exactos. N igual a 5. Entonces, n más 1 ha de ser igual a 5 más 1 igual a 6. Ahora partido por 2. N más 1 partido por 2. Eso va a ser igual a 6 dividido entre 3, perdón. 6 dividido entre 2 igual a 3. Igual a 3. Es el que ocupa la posición 3. No tiene que redondear, ¿no? Es el que ocupa la posición 3. Solo que aquí les estoy contando así, miren, si contamos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el 2,5 es 1, 2, el siguiente. Contando por la derecha y por la izquierda también, 1, 2 y es el siguiente. Entonces, en realidad la mediana es 1. Pero para ser exactos, digamos, para seguir el proceso,
es que tenemos que calcular esto. N más 1 medios es 6 medios igual a 3. El que ocupa la posición 3. 1, 2, 3. Esto. ¿Ya? Ah, ya. Ya lo hice. Muchas gracias. Si fuera par, y si fuera par, vamos a suponer aquí. Nada, sí lo hicimos. Hicimos la mediana. Y bueno, si fuera par, utilizamos esta expresión. Entonces, si puedo hacer aquí el ejemplo. Entonces tengo 0,01,3 y un 3 más voy a poner. Entonces tengo 6 individuos, ¿verdad? Del mismo ejemplo, por favor. Voy a cortar esto. Entonces, X, la variable, número de mascotas, etc. Número de mascotas. Entonces, la mediana va a ser, ¿qué voy a calcular primero? Como es número de datos par, voy a utilizar voy a calcular n medios n medios va a ser igual a 6 sobre 2 igual a 3 y n medios más 1 va a ser 4. Son posiciones. ¿A ver? Es el valor de la variable que ocupa la posición 3 y la posición 4. O sea, es el x sub 3 y el x sub 4. Lo sumo y lo divido. La mediana va a ser igual. El x que ocupa la posición 3, de este 3, más el x que ocupa la posición 4 y lo divido entre 2. Porque es el valor de la variable, el valor de la variable. El que ocupa la posición 3 es 1 y el que ocupa la posición 4 es el 2. Entonces, la mediana es 1 más 2. ¿Está bien? 1,5. 1,5. ¿A ver? El valor de la variable. Entonces, el 50% de los individuos tienen menos de 1,5 mascotas y el otro 50% tienen más de 1,5 mascotas. Más o igual si quieren también otra vez. ¿No ven? Por eso les recalcaba y les decía de que, ¿qué es la mediana? La mediana divide la información en dos partes iguales, correcto. Pero ¿qué es la mediana? La mediana es el valor de la variable que divide la información en dos partes iguales. 50% por debajo de ese dato y 50% por encima de ese dato. Aquí, en el ejemplo, cuando era entero, teníamos exactamente el 50%, ¿no? Porque eran solo 5 datos. Era 50-50. 50 por debajo de 1 y 50 por encima de 1. Pero aquí es 1,5. La mitad, 50% tiene por debajo de 1,5 y 50% por encima de 1,5. Ahí se pierde un poco de precisión, pero es un muy buen indicador de posición central que nos permite decir cómo se está distribuyendo la información. ¿Algún comentario más aquí? Ya sabemos la mediana. Todo lo que hemos aprendido tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Y tenemos que tenerlo aquí porque están viendo ustedes que recurrimos a la frecuencia, recurrimos a los porcentajes, etcétera, porque eso ya lo hemos aprendido.
Y no confundimos. Hasta ahorita solamente hemos visto distribuciones de frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, menor que, frecuencias absolutas acumuladas, mayor que. Frecuencias relativas acumuladas menor que, frecuencias relativas acumuladas mayor que. Porcentajes acumulados menor que y porcentajes acumulados mayor que. Listo, tenemos que recordar eso. Muy bien. Ahora entonces, hemos visto también para los datos, hemos hecho el ejemplo para datos continuos. Yo no recuerdo dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿Alguien que me ayude? Que me he perdido con revisar esto. Porque la práctica era determinar el valor de la mediana, ¿no? El valor de la mediana cuando estamos en datos continuos, o sea, esto lo podemos hacer para datos discretos, pares o impares, pero cuando ya están en datos continuos, cuando son muchísimos datos, ¿cómo calculamos la mediana? Para datos continuos tabulados, la fórmula aquí está, ya sea que la variable sea discreta o que la variable sea continua. Todos estos casos, variable discreta, que hemos dado lectura a la anterior clase, todos estos casos se resumen en la expresión siguiente. Es esta, ¿no? Que es la práctica que se les ha dado para que ustedes digan qué es lo que, cómo se construye esta fórmula. ¿Han tenido algún problema? ¿Alguien que quiera alguna aclaración respecto de cómo construir este indicador? Hola, ¿están ahí? ¿O estoy con vos? Ok. ¿Tiene alguna licenciada. consulta? Sí. Si quisiera que nos aclare cómo más o menos se puede llegar a esa fórmula de la mediana para datos tabulados continuos. A ver, en general sirve para todos los datos, ¿no? La mediana. Ustedes tienen que primero vamos a construir la ojiva, que se construye de dos formas, dependiendo cómo ustedes vean, el video que vean, también depende de eso, ¿no? Una teoría, la de Rufino Moya, es que une, ¿no? La ojiva une los puntos extremos del histograma. Aquí, los puntos extremos. Otros unen los puntos medios del histograma. Da lo mismo. La curva va a estar desplazada en la misma proporción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es determinar la ojiva menor que, la ojiva acumulada menor que. Ahora, este HI que ven ustedes es el FI mayúscula, ¿no ven? Es la frecuencia relativa acumulada, menor que. No sé si lo tengo aquí y no sé si tengo el gráfico. A ver, déjenme pensar un ratito. Okay. En forma gráfica, determinación de la mediana en forma gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como aquí dice, bien claro, Rufino Moya, dice primero construir la ojiva acumulada menor que. Esa es la gráfica, ¿no? El polígono de frecuencia. Ahora, el segundo paso
El segundo paso siempre es identificar dónde está el punto central de los datos, el punto central de los datos. Entonces, para eso vamos a calcular el punto central de los datos. La posición, calcular la posición central de los datos. Para eso, vamos a calcular n medios. Listo. A esa altura n medios, aquí quizás pongo esto. Debería tener yo uno para h y debería. Por favor, quienes tienen el libro, vamos a ir a la página 208-209. Para llegar a esta expresión, en esta que está aquí, al final de la 209. O también está repetida, 209, aquí. Entonces, para llegar a esta fórmula, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Esa era la práctica. ¿Cómo construyo esto? Primero, voy a determinar la frecuencia absoluta acumulada. Y voy a graficar la ojiva correspondiente. Aquí está. Esto es para datos, en función más bien de la frecuencia absoluta, porque la gráfica de acá abajo es la misma, pero para frecuencias relativas. Aquí para frecuencias absolutas, aquí para frecuencias relativas. Vamos a explicar el de frecuencias absolutas. Y lo único que varía es que en vez de frecuencias absolutas acumuladas, vamos a utilizar frecuencias relativas acumuladas, en este otro caso. Así que explicamos esta y dejamos a su consideración. Entonces, en este eje de las ordenadas, voy a graficar la frecuencia absoluta acumulada menor que. Frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, aquí quiero que recordemos lo siguiente. Quiero por un ratito que vuelvan a este ejemplo, pero en el sentido de calcular el n sub i. ¿Cómo sería el n1 aquí? N1. Sería 2. 2. Ese n1 es igual a n1, chiquito. ¿No ves? Sí. N2, aquí sería igual. 3. 3, ese es el n chiquito sub 2, igual a 3. O también es el n1 más el n2. Y o también el n1 más el n2. Este bien, ¿no? Este n3, aquí va a ser igual a n3. ¿Y cuánto es n3? Más, ponerlo en orden. N2 no es N2 igual a 3, es N2 es igual a... Este está mal, ¿no? N2 es igual a 3, es N1 más N2, es N1 grande más N2, perfecto. N3 es igual a N1 más N2 más N3, ¿no es cierto? Y eso es igual a... 4. Y todas las anteriores también, ¿no ve?
O sea, sus expresiones anteriores que podrían ser el N2 más el N chiquita 3. O el N1 más el N2 más el N3. Ya. N sub 4, aquí va a ser igual a N sub 4. N1 más N2 más N3 más N4. ¿Cuánto es? 5. 5. Y aquí el total no lo considero. Pero este 5 es el N. Chiquito. Es automáticamente por si acaso. Ya, el N chiquito. Hemos dicho que en todas las tablas esto es igual siempre a la frecuencia acumulada última, ¿no ves? Siempre va a ocurrir eso. Siempre va a ser igual. Si estamos sumando 2 más 1 más el último, se obtiene sumando todos estos. Entre este y este siempre son iguales. Lo mismo que este y este. Listo. Ahora, miren. Si yo grafico aquí el NI, tengo el N1, que es el N1 chiquito. ¿No ves? N2 chiquito, N3, el NJ menos 1. Para cualquier J, ¿no ves? Alguno de por ahí. Luego tengo el NJ. Y este que sería el N sub M. ¿No ves? El último. Pero el último, porque aquí no sé cuánto es M, ¿no? Pero el último, este, siempre es este. Entonces el último es N. ¿No es verdad? Aquí está, el último es N. Ahora, yo tengo que tomar la mitad de estos, el N. El N va a estar posicionado, dice, entre J menos 1 y J, digamos. El N menos está en esta posición, entre este y este, entre estos acumulados. Por ejemplo, 5 medios, 2,5, ¿dónde está? ¿Entre qué valores está aquí? Aquí en la tablita. N medios es 2,5, ¿no? Aquí N medios es 2,5. Entonces, si vuelvo a hacer esto y solamente tengo números, esto va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4, va a ser 5. Así es, ¿no es verdad? Solo estoy repitiendo esto que hemos construido y aquí está cómo hemos construido, que ustedes ya lo saben hacer. Solo estoy poniendo aquí para que no tengamos esta contaminación visual. Entonces, lo primero que hago para calcular la mediana es determinar N medios. N medios es 2,5, porque es 5 dividido entre 2. Eso es 2,5. N medios. Ese N medios está ubicado, miren, ese N medios en general, 2,5, está aquí. ¿No ves? El 2,5 está incluido en el 3. Claro, está incluido en el 4, en el 5, todos en adelante. Pero tomo el primero, este aquí N medios. Aquí está incluido. El primero que incluye la mitad. Ese es 2,5. El primero que incluye 2,5 es esto. El anterior es el N1 y el posterior es el N3. ¿No es verdad? Este y este. Es ese 1 y es ese N3. Este es el NJ menos 1. Este es el NJ menos 1 y este va a ser el N sub J. Al centro está. En un punto intermedio está. Muy bien. Eso es lo que quiero decir aquí. Tomo el N medios, la mitad. La mitad. Trazo una recta paralela al eje de las abscisas. Trazo la recta.
hasta chocar con la curva. Y de la curva trazo la ordenada. Ahí. Ese es el valor de la mediana. Ahora miren, en el eje de las X, que normalmente la conocemos aquí, así, en el eje de las X, he pue'sto las marcas de clase. En realidad se ha puesto los valores de las clases. De Y0', Y1', de YJ menos 1 en general, a Y sub J. Esto le ponemos para hacer referencia nomás que a un J. Miren, de N1, de Y sub 1 tengo N1. De Y sub J menos 1 tengo NJ menos 1. Para Y sub J cualquiera tengo este NJ. Y el último, ¿no? Así puedo ir haciendo. Y sub J más 1 tendría el NJ más 1. Por aquí más o menos. Ahí. Y así podría escribir. Pero me importa esta parte del triángulo. Entonces, ubico el n medios. Aquí está el valor de la variable. Aquí está la variable. Y aquí está la frecuencia con cada que se repite la variable. Posiciono el punto n medios y trazo la línea en forma paralela a las abscisas. En el momento que choco con la curva, trazo la ordenada y ese va a ser la mediana. Esa va a ser la mediana. Entonces, ese valor de la mediana, que ya sabemos, es el valor de la variable que divide la información en dos partes iguales. Esta es la información. Esta es la variable. La mediana es el valor de la variable que mide la información en dos partes iguales. Esta es la mediana, este punto. Pero ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo sé qué es este punto? Es la pregunta. ¿Cómo sé qué es este punto? Entonces, primero voy a sacar estas alturas de estos triángulos y sus bases respectivas. Esta altura de aquí a aquí, de aquí a aquí, es esta altura. ¿Están viendo aquí, no ve? Por favor, vean esa línea con azul que estoy trazando. Sí, sí, licenciada, se ve. Ya, n medios menos nj menos 1 es este tramito, esta altura es n medios, porque n medios es desde 0 hasta n medios. Y nj menos 1 es desde 0 hasta nj menos 1. Entonces, este pedacito es todo esto menos esto. ¿Sí? Eso está escrito aquí, es esta altura. Es toda esta altura menos todo esto hasta nj menos 1. Lo mismo voy a hacer para esto, para esta altura. Esta altura, ¿cómo voy a calcular? Esta altura que ven, ¿cómo lo calculo? Voy a ver, en función de esto, va a ser esta altura. ¿Pero qué es esta altura? Este NJ está acumulando, miren, aquí vamos a acumular todos los datos. Entonces, desde 0 hasta NJ, es este NJ. Pero para tener solo este pedazo, le voy a quitar desde 0 hasta el J-1. Le quito esto. ¿Se entiende, no? Tengo un pedazo más grande, le estoy quitando este pedazo, entonces me queda solo este pedazo, que es esta altura de este triángulo, que es el n sub j menos el nj menos 1. Entonces, la altura de este triángulo es n medios menos nj menos 1, y la altura de este otro triángulo que ustedes pueden ver así, esta altura, esta base, esta hipotenusa. Ya no hacemos esto. Esta, ¿no? Pero se ve aquí el triángulo. Este triángulo. Pero también se ve este otro triángulo. De esos dos triángulos tenemos sus bases, perdón, sus alturas. Ahora veamos la base. La base es lo mismo, con el mismo criterio. La mediana es, este punto es la mediana. Este punto, la mediana. Ahora, voy a llamar aquí O a este punto, P a este punto, Q a este punto, R a este punto,
S a este punto. Y ahora vamos a ver cómo construimos. OS es esta base. OS, esta base. Es, a ver, no sé qué está haciendo aquí, si es la base a la base, porque tenemos dos formas, ¿no? Ahora, entonces, el OS es, les decía, la base del triángulo pequeño. OS es la base del triángulo pequeño. Recuerden ustedes la equivalencia de triángulos que dice. Si tengo dos triángulos, a ver si puedo dibujar aquí. La regla de equivalencia de triángulos dice, te lo voy a hacer un poquito así, digamos, para que se vea la diferencia. Dice, estos triángulos son equivalentes si la base de este triángulo es a la base de este triángulo, cuidado que no se parezca el triángulo, así si quiero. La base de este triángulo es a la base de este triángulo, como la altura de este triángulo es la altura de este otro triángulo. Eso es el teorema de las equivalencias de triángulos, ¿no? La base del triángulo A es igual a la base del triángulo B, como la altura del triángulo A es a la altura del triángulo B. Eso es lo que vamos a hacer aquí. OS es la base del triángulo pequeño, ¿no? Entonces, esta distancia, esta base es a esta otra base, a la OR, si este es el punto R. ¿Pero qué es el OR? El OR es Y sub J, esto, menos esto. Es esa distancia. Entonces, la base de esto es a la base de esto. Como la altura, esta altura, n medios menos nj menos 1, es a la altura de este triángulo grande. La altura es a la altura del grande, la altura del pequeño a la altura del grande. Ahora, la diferencia del límite superior de una clase menos el límite inferior de la clase, de esa clase, se llama ancho de clase, ¿no? Eso es C sub J, ese es el ancho de clase. El ancho de clase es C sub J. Entonces, este valor lo denotamos por CJ y obtenemos que OS, o sea, esta distancia, OS, la base del triángulo pequeño, despejando va a ser igual a esto. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, aquí está la semejanza de triángulos. Entonces, esta mediana ha de ser igual, hasta el Y sub J menos 1, toda esta distancia, más estito, que es el OS, más estito. Esta es la base de este triángulo. Entonces, la mediana puede ser escrita como Y sub J menos 1 más esto que hemos encontrado, más el OS. ¿Está bien? ¿Así han hecho? ¿Alguna duda? Una consulta, licenciada. Sí, dígame, compañero.
el desarrollo de lo que se plantea en la hoja de Word, ¿eso nos va a poder pasar? ¿Está? Sí, sí, claro. Tiene algunas observaciones que vamos haciendo en clases y no sé qué tan desordenadito esté, pero sí se los paso, no tengo problema. Muchas gracias, licenciado. A ver, vamos a ver la práctica de Bernardo Grover. Ah, que además me ha mandado un solo PDF. ¿Me puede explicar qué es lo que ha hecho? Tenemos que tener cuidado porque primero aquí CJ ni le ha multiplicado y aquí EJ más M. Esto está mal, ¿no? ¿Y de dónde ha sacado que M es esto? Hice una consultita. Esto está mal, ¿no? Ya, dígame, señorita. ¿Se podría plantear o graficar el tema de la mediana con un ejemplo real? Sí nos mostraría, por ejemplo, nuestro ejemplo de las mascotas, o sea, utilizar esos datos para graficar la mediana, porque la verdad no comprendo bien de dónde sale o de dónde va. Y quería saber si con un ejemplo real también nos podría salir una gráfica. Claro, nos tiene que salir la gráfica con el ejemplo real, señorita. Primero terminaré aquí con Rengifo Ramos. Bernardo, no sé de dónde, si un dato más la mediana es igual a la mediana, al otro lado lo ha pasado con signo positivo. No sé de dónde, hasta, digamos, hasta ese pequeño detalle vamos a tener cuidado, por favor. Bien, entonces estábamos en... Tienen el libro, les he dicho, me consultan. Al principio de clase nadie consulta. Bueno, ahí está. La mediana, entonces. La mediana, sí. Ahora, esta mediana sirve lo mismo si los anchos de clase son iguales o no. El CJ es si el ancho de clase es diferente. Y si no, si es constante, en vez de CJ utilizamos simplemente C, como está aquí en la página 203, C. Veamos un ejemplo de cómo calculamos la mediana. Voy a dejar otra vez de práctica para los que no lo han hecho bien. Bueno, para los que ya saben que no lo han hecho bien, porque tienen que comprender que lo vuelvan a hacer, pero para frecuencias relativas, con frecuencias relativas. ¿Okay? Esto, ¿ya? No esto. Esto ya lo acabamos de ver, pero la tarea era hacer esto y creo que no todos lo han hecho muy bien. Entonces, todavía los que puedan hacerlo, háganlo para frecuencias relativas, comprendiendo cómo estamos obteniendo esta expresión. Ahora, ¿cómo calculamos? Lo vamos a graficar lo que pide la señorita, lo vamos a hacer, pero no creo ya esta clase, pero les voy a decir cómo se calcula. Aquí está la mediana de los pesos de 50 lingotes de acero. ¿Se acuerdan del ejemplo 2.4? Aquí está la mediana. Ustedes recuerden que este es el límite inferior de la clase 1, límite superior de la clase 1. Límite inferior de la clase 2, límite superior de la clase 2. Límite inferior de la clase 3, límite superior de la clase 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir este 4? Hay 4 lingotes de acero que pesan entre 91,5 y 92,5 kilos. Entonces, lo primero que hago para hacer la mediana es determinar el n medios. Como son 50 datos, bueno, pues para que voy a escribir aquí nomás. Como son 50 datos, divido entre 2. 50 entre 2, 25. Determino la frecuencia absoluta acumulada menos que. Eso es de sí o sí tengo que calcular para determinar la mediana. 4 más 11, 15, 15 más 20, 35, 35 más 9, 44, 44 más 6, 50. Y hemos dicho, esto siempre se repite. Muy bien, tomo 25. N medios 25. Tomo la frecuencia absoluta acumulada, la primera que incluye este N medios.
¿4 incluye a 25? No. ¿15 incluye a 25? No. ¿35? Sí. ¿44? Sí. ¿50? Sí. Pero yo quiero la primera que incluya 25. La primera es 35. ¿No es verdad? Esta es la clase de la mediana. Clase de la mediana. Voy a tomar, este es el límite inferior y el límite superior de la mediana. Entonces, voy a la fórmula para datos acumulados con frecuencias absolutas. Bueno, aquí va a estar la mediana. La mediana no va a ser más pequeña que 93,5 y no va a ser más grande que 94,5. No lo va a ser. ¿Ya? Entonces, lo que hago es, este es el I sub I menos 1 y este es el I sub I prima. La fórmula dice I sub J menos 1, o sea, I sub un J cualquiera, utilizamos indistintamente, ustedes decían. Entonces va a ser, la mediana va a ser igual a 93,5 más, ¿cuál es el ancho de clase de la mediana para calcular la mediana? Simplemente límite superior menos límite inferior. 94,5 menos 93,5. Eso es C sub J. Aquí está, la clase de la mediana es esta. 93,5, 94,5. Es la clase de la mediana. Entonces, la mediana de ser el I sub J menos 1, que va a ser el 93,5, que decíamos, este es el límite inferior, 93,5, más el ancho de clase, C sub J es 1. C sub J es 1. En este caso, tenemos un ancho de clase igual para todas las clases. Miren, 91,5, 92,5, 1. De 92,5 a 93,5, 1. Y así sucesivamente. Todos son 1. Los anchos de clase iguales. Entonces, la mediana que está ubicada en esta posición ha de ser igual al límite inferior, 93,5, más el ancho de clase, que es 1, que multiplica a n medios, 25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es esta, ¿vale? 15, menos 15, dividido entre la frecuencia absoluta acumulada de la mediana, que sería 35. Menos la frecuencia, n medios, n medios, que es 25, menos n sub 2, 25 menos 15, sobre n sub 3, 35, menos 15 también. La otra forma, n3 menos n2, ¿a qué es igual n3 menos n2? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? N3 ¿a qué es igual? N1 más N2 más N3. ¿No es verdad? Y N2, N1 más N2. Por si le sirve esto. Ok. ¿A qué es igual entonces esto? Boris. N3. N3. Muy bien. Si tengo en N sub J menos NJ menos 1. Estamos entendiendo que esos son subíndices, ¿no ves? Es igual, estamos entendiendo porque yo estoy estudiando en máquina, pero a pulso esos son subíndices. El NJ, ¿a qué va a ser igual?
Va a ser N1 más N2 más, ¿hasta cuánto? NJ. N sub J, muchas gracias. Menos, el otro aquí va a ser igual, N1 más N2 más N. N sub J menos 1. Muy bien, NJ menos 1. ¿Y la diferencia de todo eso va a ser igual? N sub J. Muy bien, muy bien. N sub J. Perfecto. Entonces, en vez de esto, ponemos N sub J. Así. Entonces, va a ser aquí. Aquí. La mediana va a ser 93,5 más 1, más 1 por el ancho de clase, más n medios, que es 25, n medios menos el anterior, 25 menos 15, sobre 20, que es 35 menos 15, ¿no ves? 15 más 20 es 35, así obtenemos, ¿no ves? 4 más 11, 15, 15 más 20, 35. Entonces es 35 menos 15 es 20. Pero en otras fórmulas utilizamos simplemente el n sub j pequeño, ¿ya? La frecuencia absoluta de esa clase. Y esto en este caso da 94.0 kilos. ¿Qué quiere decir ahora ese 94.05? Que el 50% de los lingotes pesa menos de 94.0 kilos y el 50%, el otro 50% pesa más de 94 kilos. Entonces, esa es la mediana. Y para aclarar la duda de la señorita, vamos a dejar de práctica para que lo hagan todos en su cuaderno, la gráfica, grafiquen la ojiva de esto e intenten calcular la mediana con la gráfica. Y lo vamos a hacer la próxima clase también, ¿ya? Revisando sus prácticas. Pero. ¿Ya? Van a graficar la frecuencia absoluta acumulada menor que y la frecuencia absoluta acumulada mayor que, si quieren, para... Bueno, no, solo la menor que, y traten de ubicar estos valores gráficamente en este ejemplo, jóvenes, en este ejemplo. ¿Ya? Hacen el histograma, trazan el polígono de frecuencias y luego trazan la ojiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Están durmiendo. Listen, Están comiendo ahora. Dígame, señor. esta práctica vamos a subirla al Classroom. No, la van a hacer en clases porque yo les llamo y a los que estén y trabajamos con los que están. ¿Ya? O mejor, súbanlo al Classroom, así mejor no los sacrifico a todos. Súbanlo al Classroom. En este momento lo voy a habilitar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de la práctica? Estas entregadas con retraso, por favor, ya saben, no van a ser evaluadas desde la próxima vez. A ver, veamos esta práctica. Pónganse pilas, chicos, yo sé que es difícil. Menos es esto, menos 19, menos 20, o es guión. Y la práctica 5, práctica 4 debe ser Z. Ok. No sé dónde está pues, la... Por prácticas tienen que mandarme, jóvenes, ¿no ven? Y bien claras, ¿no ven? No se ve, pues, chicos. Pues miren cómo voy a... Envejezco, pues.
Joshua, ¿por qué no ha hecho la práctica? Licenciada, yo la verdad es que yo entendí mal porque entendí que habíamos recorrido para hoy día hasta la 1 de la tarde y no la subí, la verdad, por eso. Entonces, ¿por qué no Pero estoy la de práctica? de la práctica de los 25 ejercicios. Ahora del otro, yo estaba en la clase, pero me olvidé anotar y la de esto de de la mediana, eso no, la verdad es que no lo realicé y no me olvidé, la verdad, anotarme. Ahora ya me estoy anotando que es para, para, para la próxima, Ok, aquí la vamos otra de a la crear media. entonces la práctica número, ¿qué sería? No sé. Práctica La 6. número 6. Entonces, la instrucción es graficar ay, graficar el ejemplo. ¿Qué número de ejemplo es? En la gráfica. El ejemplo 445. Ejemplo 4.45. Espero que sea el mismo de ustedes, de Moya. Voy a poner la página, es la página 212 en mi 212 dicho, ¿no? O 112. Ah, ayúdenme, chicos, 212. Pero que no voy a. Listo, entonces, eso para el día martes, que sería 14. 14 de septiembre. A las 10:00 se cierra. Ustedes saben que se cierra y ya no hay. Ya después llega con retraso nomás. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos entonces el día martes, que tengan buen fin de semana. Por favor, practiquen, revisen y traten de precisar el concepto de media, mediana, población, variable. Y nos tratamos de ubicar cómo estamos obteniendo los datos, ¿ya? No vamos a confundir con dispersiones, nada, nada. Estamos precisando los indicadores de posición, las medidas de posición, de tendencia central de posición. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos el día martes entonces, que tengan un buen fin de semana. Los que no han visto la película, ojalá sí la hagan ahora. Licenciada, una consulta. Dígame. Respecto a la práctica que era para... En el Classroom estaba habilitada hasta el martes, pero teníamos que entregar hasta hoy día jueves. Entonces, esa era mi duda porque yo lo entregué hoy día en la mañana, entonces habría llegado con retraso. Sí, Liges, eso queríamos aclararle porque había dicho que lo iba a editar, pero creo que se olvidó. Era para el jueves. Los primeros 8 ejercicios, ¿no ve? Ajá. Sí, de hecho todas las prácticas hasta hoy, porque el martes íbamos a dar el control, digamos, del nivel. Y si algo así entendí yo, por eso no había presentado, sino que sí iba a esperar hasta... Tal vez por esta semana podría darnos para entregar las prácticas con retraso y a partir del lunes que sean ya. No. Lo que pasa es que si les he dicho hasta el 7 y era hasta el 9, aquí lo acabo de arreglar para que ustedes no entreguen con retraso. Ahí está. A ver, para que no estemos confundiendo. Y así ustedes lo ven. Ahí está. El de hoy hasta las 12, es 11:44. Ahí está.
9 de septiembre hasta las 12. Entre los que han entregado ya, o pueden entregar todavía los que ya lo han hecho para hoy día, suponiendo que era para hoy día, hasta las 12, ¿ya? Y entonces nos ordenaremos. A ver, ¿cómo estamos quedando? Todavía no hemos tenido ni una prueba, ¿no? El día lunes prueba, y lo voy a anotar aquí. Entonces, Dice, a veces me hace confundir cuando pone 12, como en el Classroom uno dice AM o PM, no sé si está hablando de la medianoche o del mediodía, ya me ha pasado. Yo no pongo nunca 12, siempre pongo a las 10 al ingreso de clase, es la primera vez que les estoy poniendo 12. No, había una antes. Ah, ok. No hay forma de poner, no sé, quizás las 12, aquí está. No, a las. Quizás PM. Así he puesto otros a las 12. Es raro. No, a las. No, es las 12 del mediodía, obviamente, ¿no? Porque a las 12 de la noche no les voy a pedir. 12 de la noche no lo voy a hacer. No se preocupe. ¿Ya? 12 del mediodía. Normalmente, qué raro. Nota. Ahorita lo voy a verificar. El martes, prueba hasta el día. Listo. Voy a guardar. ¿En qué práctica le he puesto hasta las 12 de la noche? Creo que era en la segunda, no me acuerdo, Liz. O me estoy confundiendo de materia. No, he puesto hasta las 12 del mediodía. No, hasta las 12 creo que sí te estás confundiendo. Ya, listo entonces. Gracias, chicos. Nos vemos entonces el día martes. Cualquier consulta, tienen el Rufino Moya, cualquier consulta, sin embargo, me pueden hacer llegar por mi WhatsApp. ¿Ya? Disculpe, Lison, ¿puede mandarnos el documento Word? En este momento. Claro, ¿dónde les voy a mandar? ¿Al trabajo de clase? WhatsApp. No, pues les voy a mandar al tablón. Es una guía que está inconcluso, adjunto guía. Inconcluso, no sé. Entonces da lugar a malas interpretaciones. Guía en elaboración. Texto guía le pondré. Porque si no me van a decir estos desórdenes, pero ustedes saben que los desórdenes se deben a que lo estamos escribiendo ahí. Esta guía, pues. Ok, ahí está. Ahora sí, nos vemos, que les vaya muy, muy bien. Adiós. Hasta luego, Lick. Hasta luego, sí, muchas gracias. Buen fin de... Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, Liz. licenciada. Buen fin de semana, muchas gracias. Yo, chao, adiós, Dumi, Álvaro. Álvaro está calladito y es que estaba el primero en clase. Chao, José Miguel, que les vaya. Hasta luego, Licen, que le vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Nos vemos. Listo.